¿Te ha pasado que una simple palabra encendida o un gesto descortés encienden tu interior como gasolina sobre fuego? Y antes de notarlo, tu paz sale corriendo y el enojo toma el volante. Hoy Dios te susurra algo diferente. No naciste para reaccionar como todos, sino para responder como hijo mío. En los próximos minutos descubrirás paso a paso cómo renovar tu mente, frenar la reacción impulsiva y cultivar una serenidad que nada ni nadie pueda arrebatarte. No son técnicas de autoayuda ni frases motivacionales al azar. Son principios que Jesús vivió, herramientas espirituales que transforman percepciones, hábitos y sobre todo el corazón. Pero esto no es un monólogo, es un entrenamiento juntos. Quiero que participes desde el primer instante. Mientras escuchas, identifica ese momento reciente en el que explotaste o te guardaste una furia silenciosa. Llévalo a la mente, porque será tu punto de partida para ver la diferencia que la palabra de Dios puede hacer. Antes de comenzar, declara conmigo, en voz alta o en los comentarios: la paz de Cristo gobierna mis pensamientos y ninguna ofensa dominará mi corazón. Que esta confesión sea la llave que abra la puerta a una vida libre de ira y rebosante de la calma divina. Número 1. Renovación de la mente, el primer paso hacia la paz. Imagina que estás en el tráfico. Alguien se cruza sin aviso y tu cuerpo reacciona. Sientes esa chispa. El corazón se acelera, las cejas se fruncen y estás a punto de explotar. Ahora detente. ¿Qué pasaría si en vez de actuar por impulso, interpretaras la situación de otra forma? ¿Qué tal si esa persona lleva a su hijo enfermo al hospital o simplemente no te vio? Aquí comienza todo, en tu mente. Dios te dice hoy: haz esto y jamás te enojarás ni molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es ese esto? Renueva tu mente, porque el problema no está en lo que pasa afuera, está en cómo lo interpretas por dentro. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos entrega un mapa claro. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es como si Dios nos estuviera diciendo: no permitas que el sistema del mundo moldee tu mente. Yo tengo un modelo superior, una forma distinta de pensar que te dará paz incluso en medio del caos. Y eso no es solo teoría, es una transformación real. La ira no nace del evento, nace del pensamiento que tienes sobre ese evento. Es un reflejo de la programación que has aceptado como normal. Y aquí viene la pregunta clave: ¿qué patrones mentales has estado arrastrando? Creencias como todos deben tratarme con respeto o las cosas tienen que salir como yo quiero. Son ideas sutiles, pero profundamente tóxicas, porque cuando alguien no cumple con tus expectativas, tú reaccionas como si te estuvieran quitando algo vital. Pero en realidad, nadie puede robarte tu paz, a menos que tú se la entregues. La palabra de Dios nos ofrece una alternativa clara: renovación, un proceso espiritual y mental en 4 pasos. Identificar, confrontar, reemplazar y practicar. Primero, necesitas reconocer ese pensamiento que te está saboteando. Por ejemplo, si me ignoran, es porque no valgo. Luego, confrontarlo a la luz de la verdad de Dios. Tú eres valioso porque Dios te creó a su imagen, no porque alguien te preste atención o no. Después, reemplazar esa mentira por una verdad bíblica. Y finalmente, practicar esa nueva forma de pensar una y otra vez hasta que se convierta en tu nuevo reflejo. No es automático, no es mágico, es un entrenamiento espiritual. Así como un atleta entrena su cuerpo, tú entrenas tu mente. Y lo hermoso es que esto también tiene respaldo científico. La neurociencia moderna confirma que al repetir ciertos pensamientos, se forman nuevas conexiones neuronales. Literalmente, puedes rediseñar tu cerebro.
Lo que la Biblia enseñó hace 2000 años, hoy la ciencia apenas empieza a entender que renovar tu mente no solo es posible, sino poderoso. Y aquí es donde entra algo más profundo. Romanos 12, versículo 1, el que viene justo antes del versículo que leímos, nos habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como un acto de adoración. ¿Sabes lo que eso significa? Que dominar tu reacción, refrenar tu enojo, no es solo una técnica de autocontrol, es adoración. Cada vez que eliges no responder con ira, estás rindiendo tu mente a Dios. Le estás diciendo: tú gobiernas mis pensamientos, no mis emociones. Y eso te cambia, porque una mente renovada no solo evita el enojo, te libera, te saca del papel de víctima y te posiciona como agente de cambio. Ya no reaccionas por impulso, actúas desde tu nueva identidad, desde la paz de Cristo que gobierna en tu interior. Te vuelves inmune a los pequeños ataques del día a día, no porque no los veas, sino porque ya no los necesitas interpretar como amenazas. Tu perspectiva ha cambiado, y quiero que escuches esto con atención. El enemigo más grande de tu paz no son las personas, es el conformismo mental, ese pensamiento silencioso que dice: es normal reaccionar con rabia, pero lo que es común no es necesariamente lo que agrada a Dios. Lo mundano normaliza la ira, pero el reino de Dios exalta el dominio propio. El mundo te dice: exprésate, no te guardes nada. Dios te dice: domina tu espíritu y serás más fuerte que el que conquista una ciudad. Así que si quieres dejar de enojarte por todo y por todos, comienza por dentro. Cambia el lente con el que ves la vida, y esto se hace día a día. No es una decisión emocional de un momento, es un hábito espiritual constante. Pregúntate: ¿qué pensamiento me lleva a perder la calma? Escríbelo, llévalo a la presencia de Dios, búscalo en la Escritura. Cambia esa mentira por una verdad divina y luego repítelo. Repite y repite, porque cada repetición está moldeando tu carácter a la imagen de Cristo. Cada vez que reinterpretas una situación frustrante desde una mente renovada, estás invocando el poder transformador del cielo. Es en ese instante, en medio de la tensión, cuando Dios sonríe y dice: ahí está mi hijo, renovando su mente, caminando en mi voluntad perfecta. Número 2. El poder del silencio sabio. Piensa en la última vez que alguien te habló con tono cortante o te dijo algo que te dolió. ¿Qué hiciste? Tal vez levantaste la voz, tal vez devolviste el golpe con palabras más fuertes, o tal vez simplemente te cerraste por dentro. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieras guardado silencio? No un silencio frío ni indiferente, sino uno sabio. Un silencio que escucha, que piensa, que ora antes de hablar. Porque Dios te dice hoy: haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Es simple, pero profundo. Es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa es la secuencia divina. Escuchar primero, hablar después, enojarse, si acaso, mucho después. Pero en nuestro mundo moderno, esta secuencia se invierte. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas, de opiniones impulsivas, de reacciones veloces. Nos enseñaron que si no hablas rápido, pierdes, que si no respondes, te pisotean, que el que calla, otorga. Pero Dios nos muestra lo contrario: el que calla, vence. Porque el silencio sabio no es debilidad, es fuerza en su forma más elegante, es estrategia del cielo. Hay un momento sagrado entre el estímulo y la respuesta, un espacio diminuto que casi nadie valora, pero que contiene una libertad inmensa. Es en ese pequeño intervalo donde decidimos si vamos a reaccionar desde la carne o responder desde el espíritu. Y ese momento, ese microsegundo de pausa, es el altar donde se decide si vas a construir paz
o a desatar guerra. Ese tipo de silencio no es pasividad. Es una estrategia espiritual activa. Es la forma en que el sabio se posiciona para vencer sin necesidad de destruir. Jesús lo demostró cuando fue llevado ante Pilato. Le hacían preguntas acusadoras, pero él no respondió, no porque no pudiera, sino porque eligió no dejarse arrastrar por la provocación. En ese silencio había más poder que en 1000 argumentos, porque el silencio, cuando es guiado por el Espíritu, habla más fuerte que cualquier grito. Escuchar rápido no significa simplemente oír palabras, es oír con el corazón, es detener la agenda interna que ya está preparando la respuesta y realmente entrar en el mundo del otro. Es buscar comprender antes de querer tener la razón. Cuando haces eso, ya estás ganando, porque muchas veces lo que desarma un conflicto no es una respuesta brillante, sino una escucha sincera. Hablar lento no significa que tengas que ser tímido o callado todo el tiempo. Significa que antes de responder, pesas tus palabras, las revisas con Dios. Preguntas internamente, ¿esta palabra edifica o destruye? ¿Esta frase viene del amor o del orgullo? Cada vez que decides hablar menos y mejor, estás construyendo un puente donde antes había un muro. Y la ira, la ira, esa emoción tan común y tan destructiva. Dios no dice que nunca nos airaremos, pero sí nos dice que seamos tardos para hacerlo. Que la ira no tome el volante de nuestra vida, que no responda primero, porque una palabra dicha en enojo puede dejar cicatrices más profundas que un golpe. Y muchas veces, después de unos minutos, cuando la tormenta se calma, lo que dijiste ya no se puede desdecir. Cada vez que eliges la pausa, estás ejercitando un músculo espiritual, el dominio propio. Ese músculo se fortalece con cada momento en que decides no devolver mal por mal, no soltar la frase hiriente, no alimentar el fuego. Y en ese proceso estás imitando a Cristo. Estás permitiendo que el Espíritu Santo actúe, porque es en el silencio deliberado donde muchas veces se escucha la voz divina. Esa voz que te dice, no respondas aún, espera, yo te mostraré cómo hablar con sabiduría. Número 3. La disciplina del corazón sereno. La historia nos ha contado sobre hombres que conquistaron ciudades, levantaron imperios, vencieron ejércitos, pero no pudieron vencer su propio carácter. Alejandro Magno, por ejemplo, lloró por no tener más mundos que conquistar, pero murió joven, arrasado por sus excesos. ¿De qué sirve conquistar el mundo si no puedes conquistarte a ti mismo? Dios te dice hoy, haz esto y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Y qué es esto? Es lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí está la definición divina de poder. No es la capacidad de dominar a otros, es la capacidad de gobernarte a ti mismo. Vivimos en una cultura que celebra la fuerza externa, el que habla más fuerte, el que impone, el que no se deja. Pero Dios celebra otra clase de fuerza, una que no hace ruido, pero sostiene todo desde dentro, el dominio propio. Esa es la verdadera disciplina del corazón sereno, una serenidad que no es debilidad, sino autoridad espiritual en su forma más pura. No es una máscara que finge calma, es una raíz profunda que da estabilidad cuando todo alrededor se sacude. La ira no se vence en el momento en que se presenta, se vence mucho antes, en lo secreto, en la práctica diaria del espíritu. Es como un atleta que se prepara antes de la competencia. El dominio propio no aparece por arte de magia cuando llega la provocación. Es el fruto de una vida entrenada. Por eso el corazón es el campo de batalla. Ahí es donde realmente peleamos, no contra personas, sino contra impulsos,
contra esa voz interna que dice, responde ahora, hazte respetar, no te dejes. Pero el Espíritu de Dios te dice, domina tu espíritu, sé más fuerte que el impulso. Hay una ilusión muy común, creemos que al responder con enojo demostramos poder. Pero en realidad lo que mostramos es vulnerabilidad emocional. Lo que estás diciendo es, esta persona tiene control sobre mí, su actitud define mi paz. Y eso a los ojos de Dios no es fuerza, es esclavitud. Una reacción rápida puede parecer victoria momentánea, pero casi siempre deja una factura alta. Puedes ganar la discusión, pero perder la conexión. Puedes imponer tu punto, pero perder el respeto de quienes te rodean. El dominio propio, en cambio, preserva lo más valioso, tu paz interna y tu integridad. Muchos de los grandes fracasos en la historia no comenzaron por falta de talento o recursos, sino por falta de autocontrol. Hombres brillantes, líderes inspiradores, fueron derribados no por enemigos externos, sino por no saber gobernar sus emociones. Por eso, cuando tú decides entrenarte espiritualmente, cuando decides desarrollar ese músculo invisible del autodominio, estás invirtiendo en una fortaleza que resiste cualquier tormenta. Y no es algo que se logra en un día. No te frustres si fallas en el intento. Esto es progresivo, es como levantar peso en el gimnasio del alma. Empiezas con poco, te callas cuando antes gritabas, respiras profundo donde antes reaccionabas, identificas la irritación en tu cuerpo y en lugar de dejarte llevar, la llevas a la presencia de Dios. Cada vez que haces eso, estás fortaleciendo tu corazón sereno. Y aquí hay algo glorioso. Cuando tú te enseñas a gobernar tu espíritu, te estás acercando más a la imagen de Dios en ti. Porque Dios mismo se describe como tardo para la ira, grande en misericordia. Y si tú eres hijo de ese Dios, ¿no debería tu carácter reflejar el suyo? Dominar tu ira no es solo un tema emocional, es espiritual. Es adoración práctica, es reflejar a tu Padre en lo cotidiano. Así que cuando sientas esa emoción subir, cuando el corazón se acelere, la mandíbula se apriete, la sangre empiece a hervir, detente, no como quien reprime, sino como quien domina. Declara internamente, no soy esclavo de mis emociones, soy templo del Espíritu Santo. Mi paz no depende de otros, está anclada en Cristo. Y ahí, en ese instante, estás venciendo más que un enemigo. Estás conquistando una ciudad, tu interior. Hoy, empieza este entrenamiento. Observa tus reacciones. Practica la pausa. Ora antes de responder. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a ser Señor de tu espíritu. Porque cuando tú gobiernas tus emociones, el enojo pierde poder. Y con el tiempo, verás que ya no reaccionas como antes. No porque te contengas, sino porque ya no necesitas explotar. Has sido transformado. Haz esto, domina tu espíritu, y verás cómo vivirás en una paz que no se quiebra con nada ni con nadie. Número 4. Palabras de vida. Elegir la respuesta correcta. Piensa en una discusión reciente que escaló más rápido de lo que esperabas. Tal vez empezó con una frase mal entendida, un tono elevado, una mirada que te hizo sentir atacado. Y en un instante, sin pensarlo demasiado, soltaste palabras que no nacieron del espíritu, sino del orgullo herido. ¿Qué hubiera pasado si, justo en ese momento, hubieras elegido una respuesta suave? ¿No sería esa diferencia la línea que separa la guerra de la paz? Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás, ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Proverbios 15. 1. Lo dice con una claridad desarmante. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En un mundo donde se celebra la respuesta rápida y la defensa agresiva, este versículo es revolucionario.
nos muestra que no necesitas levantar la voz para ser fuerte, ni atacar para proteger tu dignidad. De hecho, Dios revela que el verdadero poder está en la suavidad. Porque mientras el mundo te empuja a reaccionar, el reino de Dios te enseña a responder. Y eso no es debilidad, es dominio, es estrategia celestial en acción. Las palabras tienen el poder de encender incendios o de apagarlos antes de que comiencen. Una palabra dicha en el momento equivocado, con el tono equivocado, puede destruir la confianza construida durante años, pero una palabra suave, dicha con intención, tiene la capacidad de romper un ciclo de violencia emocional y abrir espacio para la restauración. La suavidad no es silencio ni evasión, es elegir conscientemente un camino diferente cuando todo en ti quiere gritar. Es decir, no voy a permitir que el enojo me gobierne, yo decido hablar con vida, no con muerte. Y aquí viene un punto clave. La respuesta suave no surge de forma automática. Es una elección, una que va en contra de nuestra tendencia natural. Por eso requiere práctica, disciplina, intención, porque cuando alguien te ataca verbalmente, lo más fácil es devolver el golpe, pero lo más sabio es desarmarlo con una palabra que no sigue la lógica de este mundo, sino la lógica del reino. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Puedes cambiar el curso completo de una conversación con una sola frase dicha con paz. La física espiritual del conflicto funciona así. Cada palabra áspera genera una reacción igual o mayor. Es como una piedra que cae en el agua y genera ondas. Pero cuando la respuesta es suave, es como colocar una mano firme sobre esa superficie agitada. Detiene el movimiento, corta la cadena, interrumpe la escalada. Y lo más poderoso es que tú tienes ese control. No sobre lo que los demás dicen, pero sí sobre lo que tú respondes. Y ahí es donde Dios quiere trabajar, en tu boca, en tu tono, en tu actitud. El tono a veces comunica más que las palabras mismas. Puedes decir algo correcto con un tono equivocado, y aún así dañar. Por eso, la suavidad va más allá del contenido, es una postura del corazón. Un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios no necesita levantar muros defensivos. Tiene la madurez para decir, no voy a permitir que este momento me robe la paz. Y eso requiere más valentía que cualquier grito. Estudios científicos incluso confirman que las palabras suaves reducen las hormonas del estrés. Literalmente calman no solo el alma, sino también el cuerpo. Dios lo sabía desde siempre. Por eso nos dejó este principio, no solo para proteger relaciones, sino para preservar tu paz interior. Y cuando haces de esto un hábito, cuando entrenas tu mente con frases preparadas, con respuestas meditadas, estás aplicando sabiduría preventiva. No reaccionas desde el impulso, respondes desde el espíritu. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo. Ante Pilato, ante acusaciones falsas, ante provocaciones injustas, Él no devolvió el golpe, no defendió su ego. Guardó silencio cuando era necesario, y cuando habló, lo hizo con autoridad y calma. Como dice Primera de Pedro 2, 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque él sabía que su fuerza no venía de la reacción, sino del control. Y cuando tú decides responder con suavidad, estás caminando en esas mismas pisadas. Estás diciendo, yo reflejo a Cristo, incluso cuando me atacan. Número 5. Ver con ojos de compasión. ¿Qué pasaría si pudieras ver, aunque sea por un instante, todo lo que esa persona que te irrita está atravesando? Imagina que en vez de enfocarte solo en su tono, en su actitud o en sus palabras duras, pudieras ver su historia, noches sin dormir, heridas que no ha sanado, pérdidas que ha ocultado, traumas que arrastra desde la infancia. Tal vez dejarías de reaccionar con ira y empezarías a mirar con compasión. Dios te dice hoy, haz esto.
y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Y qué es esto? Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 nos lo dice con claridad y ternura. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo nos revela algo poderoso. La compasión no es algo que sentimos de manera automática, es algo que nos ponemos. Como quien se viste cada mañana, nosotros también debemos vestirnos de entrañable misericordia, y eso no sucede por impulso. Sucede por decisión, por práctica, por intención espiritual, porque la compasión no siempre nace del corazón, pero sí puede brotar del carácter. No es debilidad, es madurez, es reflejo de una mente renovada, y esa vestimenta nos da una nueva visión. Cambia la forma en que vemos a las personas que nos provocan. Nos enseña a mirar más allá de la superficie, a ir más profundo que la irritación del momento. Cuando alguien reacciona con agresividad, muchas veces no está expresando poder. Está gritando desde el dolor, está diciendo con su actitud, no sé cómo procesar lo que siento, me siento inseguro, me han herido. Pero si tú no ves eso, si solo ves la ofensa, reaccionas. Si ves la herida, respondes con amor. Y eso cambia todo. ¿Por qué actuar con compasión? No porque los demás siempre lo merezcan, sino porque tú ya fuiste perdonado. Porque tú eres, como dice la palabra, escogido, santo y amado. Esa es tu identidad. Y tu identidad determina tu reacción. Tú no respondes desde la ira porque no eres esclavo de ella. Tú respondes desde la compasión porque eres hijo del Dios que perdona. Y ese mismo Dios te dice, así como yo te he perdonado, así también haz tú con los demás. La entrañable misericordia no es solo un sentimiento tierno, es una fuerza que desactiva el conflicto, es el ingrediente que precede a la paciencia, porque cuando ves con compasión, soportar al otro ya no es una carga insoportable. Es una forma de reflejar el carácter de Cristo, y eso, aunque parezca invisible, tiene impacto eterno. Haz el ejercicio de practicar la empatía activa. Cuando alguien te saque de tus casillas, no pienses en lo que te está haciendo. Piensa en lo que podría estar viviendo. Pregúntate, ¿qué batalla estará librando esta persona que yo no veo? Esa sola pregunta puede reducir el volumen de tu ira en un instante, porque pasas del juicio al entendimiento, de la acusación al cuidado, de la defensa a la entrega. Y no olvides esta verdad, tú también has herido desde tu dolor, tú también has respondido mal cuando estabas roto. Y si Dios fue paciente contigo en esos momentos, ¿cómo no vas a hacerlo con los demás? Ver con ojos de compasión no justifica el mal comportamiento, pero sí te libera del veneno de la ira, porque la compasión corta el ciclo de reacción defensiva. En vez de proteger tu ego, protege tu paz, y al hacerlo, te sana a ti también. Además, recuerda esto, la compasión que das hoy será la que necesitarás mañana. Porque tú no sabes cuándo serás tú el que reaccione mal, el que esté cansado, el que diga algo hiriente sin querer. Y ese día necesitarás que alguien más vea en ti más que tu falla, que vea tu humanidad. Jesús lo hizo con nosotros. En lugar de responder a nuestros errores con juicio, nos ofreció perdón. En vez de exigir reparación, entregó gracia. Y cuando tú eliges ver a otros como Él te vio, estás caminando en sus pasos. No se trata de hacerte el fuerte o el indiferente. Se trata de vestirte de misericordia, de mansedumbre, de paciencia. Hoy, haz esto. Cuando alguien te irrite, haz una pausa y míralo como alguien tan amado por Dios como tú. Piensa, ¿qué herida no estoy viendo? Esa simple elección desactiva la ira y activa el amor.
No estás aprobando su actitud, estás afirmando tu libertad. Estás diciendo, mi paz no se negocia, mi compasión es mi respuesta. Y mi identidad en Cristo es más fuerte que cualquier provocación externa. Haz esto, y verás cómo tus ojos se abren, cómo tu corazón se ablanda, y cómo el enojo pierde el derecho de habitar en tu alma. Porque quien ve con compasión, vive en paz. Número 6. El arte de soltar el control. ¿Cuánta de tu ira diaria nace realmente del intento de controlar lo que no puedes? El tráfico que no avanza, esa persona que no cambia, ese resultado que no llega cuando y cómo esperabas. Y mientras más fuerzas haces para que todo funcione a tu manera, más frustrado te sientes. Porque aunque lo niegues, en lo profundo de tu corazón hay una expectativa constante de que el mundo se ajuste a tus planes. Pero Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás, ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Y qué es esto? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos lo revela con una belleza liberadora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La raíz de mucha de nuestra ira es ansiedad, y la raíz de esa ansiedad es el deseo de controlar. Pero el control no es poder. El control es carga, una carga que no estás diseñado para llevar. Y cuando cargas con todo, con tus problemas, con los de otros, con los de mañana, tu alma se fatiga, tu paciencia se agota y tu carácter explota. No porque seas malo, sino porque estás operando fuera de tu diseño. Fuiste creado para confiar, no para controlar. Y es ahí donde entra la transferencia sagrada. Cuando tomas lo que te pesa, lo que te inquieta, lo que no puedes manejar, y lo colocas en manos de Dios. Ese es el verdadero arte de soltar. No es resignación, es rendición confiada. Es decir, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Y esa oración, sencilla pero profunda, tiene el poder de desactivar la ira antes de que se active. Porque donde antes había tensión por controlar, ahora hay paz por confiar. Pablo nos da una fórmula espiritual práctica: oración más ruego más gratitud, igual paz que guarda. No cualquier paz, sino la paz que no se explica, se experimenta. La que no depende de lo que está pasando, sino de en quién estás confiando. Y nota este detalle: esa paz no solo te calma, te guarda. Como un escudo que protege tu corazón de explotar y tu mente de colapsar. Pero esta paz no llega si no hay entrega previa. Si no sueltas, no recibes. Es un intercambio divino. Entregas control, recibes calma, sueltas expectativas, abrazas la gracia, abandonas la rigidez de tus planes y entras en la flexibilidad de la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto en lo cotidiano? Se ve cuando tus planes cambian de repente y en vez de irritarte, decides orar. Se ve cuando esa persona vuelve a fallarte y en lugar de pelear, eliges soltarla a las manos de Dios. Se ve cuando estás a punto de levantar la voz, pero eliges levantar el corazón y decir: Señor, me rindo, me entrego, confío en ti. La ilusión del control total es eso, una ilusión. Cuanto más intentas controlarlo todo, más ansioso te vuelves. Y cuanto más ansioso, más irritable. Por eso, uno de los síntomas más claros de que estamos aferrados al control es la frustración desproporcionada ante cualquier imprevisto. Un mensaje que no llega, un comentario que no te gustó, una situación que no salió como tú querías, pero Dios nunca te pidió que controles todo, te pidió que confíes en Él en todo. Y no olvides lo que dice el texto: hazlo con acción de gracias, porque la gratitud no es solo un acto de cortesía espiritual, es una llave.
Cuando agradeces por adelantado, estás diciendo, Dios, no veo la salida, pero confío en que estás sobrando. Y eso abre las puertas a la paz que guarda. Y aquí va algo profundo. Tu necesidad de controlar es inversamente proporcional a tu confianza en Dios. Cuanto más confías en su bondad y en su soberanía, menos necesitas tenerlo todo bajo tu control. Y como consecuencia, menos te enojas cuando las cosas no salen como esperabas. Porque sabes que Dios está obrando, incluso en medio de lo inesperado. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy concreto. Piensa en esa situación que te está generando ansiedad y enojo, esa que llevas días o semanas tratando de controlar. Ahora, en un acto deliberado, abre tus manos físicamente, como si estuvieras soltando algo invisible, y di, Padre, esto ya no es mío, te lo entrego, toma el control que yo no tengo, yo confío en ti. Número 7. El perdón como liberación personal. ¿Cuántas veces alguien te ha herido con palabras que aún retumban en tu memoria? ¿Cuántas veces un gesto, una traición, una injusticia han dejado una marca que sigue doliendo incluso años después? Es increíble cómo una sola frase, un solo momento, puede seguir encendiendo la llama del enojo cada vez que lo recuerdas. Pero Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Y qué es esto? Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 nos lo deja claro como el agua. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es una llave, no una llave que libera al otro, sino que te libera a ti. Es una decisión, no un sentimiento. Una elección que rompe las cadenas invisibles que te atan al dolor, al resentimiento, a la reacción constante. Porque mientras tú cargas con el rencor, cada ofensa del pasado se convierte en combustible para los estallidos de ira del presente. El enojo no siempre nace de lo que sucede ahora. Muchas veces es una explosión provocada por heridas que nunca se cerraron. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa aprobar la traición, ni ignorar el dolor. Perdonar es reconocer la herida, pero rechazar la cadena. Es mirar la ofensa de frente y decir, esto me dolió, pero ya no tendrá poder sobre mi paz. Porque el rencor es como beber veneno y esperar que el otro sufra. Es una prisión emocional disfrazada de justicia personal. Y Dios no quiere que vivas así. Por eso te dice, quítate eso. Como quien se quita una ropa sucia, una carga pesada, una mochila llena de piedras. Quítate la amargura, quítate la ira. Y no solo se trata de quitar, se trata también de reemplazar. Dios no solo te pide que sueltes lo tóxico, te llama a vestirte con algo nuevo, con benignidad, con misericordia, con compasión. No desde el vacío, sino desde la plenitud de saber que tú ya has sido perdonado. Porque, ¿cómo no perdonar a otro si tú has sido perdonado por Dios? Él no te guardó rencor, no te echó en cara tu pasado, te recibió con gracia, con brazos abiertos, y ahora te dice, haz lo mismo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces libertad. Perdonar es también un proceso. A veces no basta con decirlo una vez. Algunas heridas son tan profundas que necesitan ser perdonadas en cuotas emocionales. Hoy decides perdonar, pero mañana el dolor vuelve y vuelves a decidir. Perdonar no siempre significa que el dolor desaparece, pero sí que tú decides no vivir más guiado por él. Y con el tiempo, lo que hoy duele, mañana dejará de dominarte. Y no se trata solo de ti. El perdón tiene un poder restaurador a nivel comunitario. Cuando decides perdonar,
estás rompiendo un ciclo de herida y reacción. Estás sanando no solo tu corazón, sino el ambiente a tu alrededor. Porque una persona que vive en perdón se convierte en canal de paz. Ya no transmite ira, ni resentimiento, ni reacción defensiva. Transmite amor y transforma su entorno. El perdón también es uno de los mayores reflejos del carácter de Dios. Salmo 103, versículo 9 dice que Dios no guardará para siempre su enojo. Y si queremos ser como Él, necesitamos dejar de guardar el nuestro. Cuando perdonas, reflejas el corazón de Cristo, y pocas cosas te hacen más parecido a Jesús que perdonar al que no lo merece, como Él te perdonó a ti. Hoy haz esto. Identifica una herida que todavía llevas dentro. No la ignores, no la maquilles, nómbrala. Reconoce qué te hizo, cómo te marcó. Y luego, haz una declaración de liberación. Di con tus propias palabras: elijo perdonar a nombre por ofensa, no porque lo merezca, sino porque yo elijo libertad, porque yo también fui perdonado. Y recuerda, este acto no es un momento emocional, es una decisión espiritual que deberás reafirmar cada vez que el recuerdo intente reavivar tu ira. Pero cada vez que reafirmes ese perdón, estarás construyendo una vida más ligera, más serena, más parecida a la de Cristo. Una vida donde la amargura no habita, una vida donde el enojo ya no encuentra lugar. Haz esto y verás cómo el enojo deja de tener poder sobre ti, porque cuando perdonas, eres tú quien se libera, y esa libertad es el inicio de una paz que ya nadie puede robarte. Número 8. Límites saludables sin resentimiento. ¿Alguna vez has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Has aceptado algo por compromiso, miedo o culpa, solo para después terminar molesto, frustrado o incluso explotando con alguien que ni siquiera tenía la culpa? Lo que comenzó como un acto de buena voluntad se convierte en una raíz silenciosa de enojo. Dios te dice hoy: haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Mateo capítulo 5, versículo 37 lo dice con sabiduría directa: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús nos está revelando algo profundo en esta frase sencilla. El problema no siempre es lo que otros nos hacen, sino lo que nosotros permitimos sin claridad. Cuando no estableces límites saludables, lo que empieza como obediencia se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento, acumulado en silencio, tarde o temprano explota como ira. No porque esa persona sea malintencionada, sino porque tú fuiste ambiguo, inconsistente o complaciente por temor a incomodar. Lo que Jesús propone es una vida interior en paz, a través de una comunicación honesta y clara. El sí, que realmente es sí, y el no, que no necesita excusa ni justificación. El enojo muchas veces no nace del abuso de otros, sino de la falta de honestidad contigo mismo, de traicionarte por complacer a los demás, cuando aceptas más de lo que puedes manejar, cuando callas por evitar conflicto, cuando finges estar bien mientras internamente te estás agotando, te estás preparando para explotar. Jesús, en cambio, nos muestra otro camino, la congruencia. Lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, alineados. Y este tipo de claridad no es frialdad, es amor. Amor por ti mismo, por tu llamado y también por los demás. Porque cuando pones límites sanos, ayudas a los otros a relacionarse contigo con madurez. Un límite claro no daña la relación, la fortalece, porque pone las cartas sobre la mesa. El amor sin límites no es amor, es codependencia. Pero el amor con límites es un acto de dignidad mutua. Es decir, te amo, pero no puedo hacer esto. Me importas, pero necesito cuidar mi paz. El miedo es muchas veces el que sabotea esta claridad. Miedo a que te rechacen, a parecer egoísta, a perder la aprobación.
pero vivir desde ese temor te vuelve prisionero de las expectativas ajenas, y eso alimenta una irritación constante, porque vas por la vida cargando culpas que no te pertenecen. Dios no te llamó a complacer a todos, te llamó a vivir con verdad, y la verdad a veces se expresa en un no firme, dicho con compasión. Mira a Jesús, Él mismo puso límites con claridad, no respondió a todas las demandas, no sanó a todos en todo momento, se retiraba a solas, decía que no cuando era necesario, evitaba situaciones tóxicas cuando no era el momento de actuar. Su vida fue un testimonio de balance perfecto entre entrega y límites, y nunca actuó por manipulación, presión social o miedo al qué dirán. Actuaba desde la conexión con el Padre y desde una identidad clara. Por eso es vital que aprendas a preparar tu corazón para esos momentos donde sabes que normalmente cedes. Hazlo con antelación, reconoce los patrones. ¿Qué situaciones tienden a forzar tus límites? ¿Quiénes suelen empujarte a decir sí cuando no quieres? Prepara frases sencillas, firmes, pero amables. ¿Cómo? Gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme en esta ocasión. O prefiero pensarlo y darte una respuesta clara luego. No necesitas explicarte de más. Tú sí es sí, tú no es no. Y esto no es egoísmo, es obediencia. Porque establecer límites no es cerrar el corazón, sino abrir espacio para una conexión auténtica. Los límites bien puestos son puentes, no muros. Protegen tu energía, tu llamado, tu paz. Y cuando vives desde esta claridad, el enojo pierde su fuerza. Ya no necesitas explotar, porque ya no te sobrecargas. Dios mismo da ejemplo de esto. En toda la Biblia vemos cómo Él establece límites en sus pactos, en sus mandamientos, en sus tiempos. Nos muestra qué es aceptable y qué no. Nos da libertad, pero dentro de un marco. Porque el amor de Dios no es caótico, es estructurado. Y si tú fuiste hecho a su imagen, también tienes la capacidad y el derecho espiritual de establecer límites que reflejen tu valor y propósito. Hoy, identifica una situación donde sabes que regularmente comprometes tus límites. Esa situación que te genera molestia interna. Escríbela. Piensa en una respuesta que sea clara, compasiva y firme. Y cuando llegue el momento, dilo sin culpa. Descubrirás que mientras más claro eres, menos te enojas, porque el alma en paz no necesita defenderse constantemente, solo necesita alinearse con la verdad. Haz esto, y verás cómo la irritación se convierte en serenidad. Porque cuando vives desde tu sí auténtico y tu no honesto, el resentimiento pierde lugar, y la paz se queda a habitar. Número 9. Gratitud, antídoto contra la amargura. ¿Has notado que es casi imposible estar verdaderamente agradecido y enojado al mismo tiempo? Es como intentar llenar un vaso con agua y fuego al mismo tiempo. Uno apaga al otro. La gratitud y la ira no pueden convivir por mucho en el mismo corazón. Por eso Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Y qué es esto? La respuesta está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, dad gracias por todo, porque hay cosas por las que sería insensato dar gracias. Dolor, traición, injusticia. Dios no espera que agradezcas el golpe, pero sí que encuentres razones para agradecer en medio del golpe. Porque cuando agradeces en todo, estás cambiando tu enfoque. Dejas de mirar lo que falta y empiezas a ver lo que permanece. Dejas de obsesionarte con lo que salió mal y empiezas a valorar lo que aún tienes. Y eso no es solo espiritual, es neurológico. Cuando practicas la gratitud, literalmente estás reconfigurando tu cerebro. Estás activando regiones que liberan dopamina y serotonina, las mismas sustancias que neutralizan el estrés
y disminuyen la agresividad. La ciencia lo confirma, y la Biblia lo dijo primero. La gratitud no es un sentimiento pasivo, es una herramienta activa de transformación emocional. Es una estrategia divina para mantener tu corazón libre de amargura. Y aquí hay un punto clave. La gratitud no siempre fluye sola, no siempre se siente natural. Hay días en que agradecer parece ridículo, pero no se trata de emoción, se trata de decisión. Es una elección espiritual que rompe la lógica de este mundo. Y por eso tiene poder. Porque en un mundo que se alimenta de queja, la gratitud es un acto de guerra espiritual. Es una forma de decir, no voy a caer en el juego de la amargura. Yo elijo ver a Dios incluso aquí, incluso ahora. Y esta práctica se vuelve más poderosa cuando es específica. No basta con decir, gracias por todo. Tienes que nombrarlo. Gracias por el techo sobre mi cabeza. Gracias por la persona que me escuchó. Gracias porque, aunque este día ha sido difícil, sigo aquí, respirando, sostenido por ti. Es en esa especificidad donde tu mente empieza a moverse, cambia la atmósfera interna. El enojo pierde su lugar, porque tu atención ya no está en el agravio, está en la gracia. Y no es solo algo que se piensa, es algo que se hace. Escríbelo, dilo en voz alta, hazlo parte de tu rutina. Porque cuando expresas la gratitud con el cuerpo, su impacto se amplifica. Y más aún, si lo haces antes de que la ira siquiera tenga espacio. Comienza tu día con 3 agradecimientos. Prepárate emocionalmente como quien se pone una armadura antes de salir a la batalla. No esperes al enojo para contrarrestarlo. Llénate de gratitud y verás que muchas provocaciones simplemente ya no encuentran espacio dentro de ti. La gratitud también transforma cómo interpretas los desafíos. No elimina el dolor, pero te ayuda a verlo con otros ojos. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Aprendes a decir, esto me está formando, me está estirando, me está acercando a Dios. Y eso cambia tu narrativa interna, cambia tu reacción, te llena de propósito, en lugar de rabia. Y hay algo más. La gratitud constante se convierte en tu testimonio. Es un aroma espiritual que contagia. La gente lo nota. Se pregunta, ¿por qué esta persona no se amarga aún en medio de lo que está viviendo? Y esa pregunta se convierte en una puerta para compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cuando agradeces en todo, estás reflejando la paz de alguien que confía, no en las circunstancias, sino en el Dios que las sostiene todas. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo, pero profundamente transformador. La próxima vez que sientas que la ira está comenzando a subir, haz una pausa. Detente y en voz alta o en tu mente, menciona 3 cosas específicas por las cuales estás agradecido en ese mismo instante. Tal vez algo tan simple como, gracias por mi respiración. Gracias porque puedo elegir no responder con enojo. Gracias porque estás aquí conmigo, Señor. Hazlo, aunque no lo sientas. Hazlo como acto de fe. Porque cada vez que eliges la gratitud, estás drenando el veneno de la amargura antes de que envenene tu alma. Estás alineando tu corazón con la voluntad de Dios, que no es que vivas sin dificultades, sino que vivas en libertad. Y la gratitud es una de las puertas más directas hacia esa libertad. Haz esto y verás cómo, con el tiempo, el enojo pierde fuerza. No porque todo sea perfecto, sino porque tu enfoque lo será. Porque un corazón lleno de gratitud no deja espacio para la amargura. Y cuando eso pasa, ya no te enojas por nada, ni con nadie. Número 10. Expectativas realineadas con la verdad. ¿Cuántas veces tu enojo no ha nacido de una ofensa directa, sino de una expectativa no cumplida? Pensabas que esa persona te iba a entender, pero no lo hizo. Esperabas reconocimiento, pero te ignoraron.
Querías apoyo emocional, pero recibiste distancia, y lo que te hizo arder por dentro no fue tanto lo que sucedió, sino lo que esperabas que sucediera. Por eso Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Lo revela David en el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David entendió que muchas veces el alma se agita, no por lo que ocurre, sino por lo que anticipaba que debía ocurrir. Y ahí está la raíz silenciosa de mucho enojo, expectativas desalineadas. Cuando colocas tu esperanza en que otros se comporten como tú esperas, te preparas para el desengaño. No porque la gente sea mala, sino porque la gente es humana, limitada, cambiante, inconstante. Cuando esperas de los hombres lo que solo puedes recibir de Dios, siempre terminas frustrado. El problema no es tener expectativas. El problema es en quién las colocas y qué tan consciente eres de que las tienes. A veces, el enojo viene disfrazado. No te das cuenta de que estás molesto porque esperabas algo que nunca verbalizaste. Y como no se cumplió, tu corazón se cierra, se enoja, se aleja, pero ¿cómo van a cumplir lo que nunca expresaste? Las expectativas implícitas son trampas silenciosas para el alma, y si no las identificas, te mantienen en una rueda constante de decepción. Por eso, Dios nos llama a realinear esas expectativas, a hacer una transferencia espiritual, a pasar nuestra esperanza fundamental de las manos de personas a sus manos eternas. Cuando tu alma espera en Dios, puedes amar sin exigir, servir sin calcular, dar sin condicionar, porque tu recompensa no depende de cómo otros respondan, sino de cómo Dios sustenta tu corazón. Y eso te da una paz que no es frágil, sino firme. Eso también implica abrazar la humanidad, tanto de los demás como la tuya. Esperar perfección de un esposo, un amigo, un líder, es receta para la frustración, porque todos fallamos, todos nos distraemos, todos tenemos días malos. Las expectativas realistas aceptan esa imperfección y eligen amar igual, eligen comprender en lugar de controlar, eligen descansar en la verdad, que solo Dios es constante, y por eso solo en Él puede reposar el alma sin sobresaltos. Y si sabes que hay expectativas en ti, exprésalas. No supongas que el otro debe saber lo que necesitas. Habla con claridad. Dile, me ayudaría mucho si puedes hacer esto. O, cuando pasa esto, me siento de esta forma. La comunicación no elimina todos los conflictos, pero sí reduce los malentendidos que suelen inflar la ira. Cuando expresas lo que esperas, estás dando la oportunidad de construir un vínculo basado en honestidad, no en suposiciones. A veces también tienes que revisar las expectativas culturales que cargamos sin darnos cuenta. Las redes sociales, las películas, la presión de la sociedad, nos programan para esperar vidas perfectas, relaciones de cuento, resultados inmediatos, y cuando la realidad no se alinea con ese guión ficticio, nos irritamos. Pero cuando vuelves a calibrar tu corazón con la verdad de Dios, ves que lo valioso no es lo espectacular, sino lo fiel, lo constante, lo sencillo. Y en esa verdad hay descanso. Realinear expectativas también es un ejercicio regular. No es algo que haces una vez, es una práctica continua. Cada vez que notes que tu corazón se irrita, pregúntate, ¿qué estaba esperando aquí? ¿Es justo? ¿Es realista? ¿Está alineado con la verdad de Dios o con una fantasía cultural? Y si no está alineado, suéltalo. Ajusta tu termostato emocional y verás que puedes atravesar decepciones sin amargarte, porque ya no dependes de lo externo para tener paz. Hoy te invito a identificar una relación o situación donde sueles sentirte molesto. Piensa en ese patrón repetido de frustración. Pregúntate con sinceridad, ¿qué expectativa tengo aquí que no se está cumpliendo? Luego, haz una transferencia consciente.
Declara con tu corazón y con tu voz: mi alma no espera que esta persona me complete, me comprenda siempre, me valide. Mi alma reposa en Dios, de Él es mi esperanza. Haz esto, y la ira que nace del desengaño se disolverá, porque ya no estarás esperando de los hombres lo que solo Dios puede darte. Y cuando Él es tu fuente, el alma ya no explota por lo que otros hacen o no hacen, simplemente reposa. Número 11. Expuesta versus reacción. El poder de la pausa. ¿Has notado cómo en cuestión de segundos puedes arruinar una relación, una conversación o incluso tu testimonio solo por dejarte llevar por una reacción impulsiva? Un gesto, un comentario, una actitud que te irrita y sin pensarlo explotas. Después, cuando la calma llega, te arrepientes. Te preguntas por qué reaccionaste así, y lo peor es que a veces reparar el daño toma semanas, meses, o nunca se logra del todo. Dios te dice hoy: haz esto, y jamás te enojarás, ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Eclesiastés 7:9 lo dice con una sabiduría cortante: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, no está hablando solo de emociones. Está hablando de una elección, una distinción que lo cambia todo. La diferencia entre reaccionar y responder. La reacción es automática, instintiva, gobernada por la emoción del momento. La respuesta es intencional, reflexiva, alineada con tus valores y tu identidad en Cristo. Entre una y otra hay un espacio, un momento sagrado, un pequeño margen de libertad espiritual donde tú decides qué tipo de persona quieres ser. Ese es el poder de la pausa. La pausa es una práctica espiritual tanto como emocional. Es ese momento donde eliges no dejar que tu carne tome el volante. Es cuando haces silencio por dentro, respiras y permites que el Espíritu Santo tome lugar en ti antes de abrir la boca. La pausa no es debilidad, es dominio propio, es sabiduría en acción. Porque el enojo apresurado, dice la Escritura, es cosa de necios, pero el que espera, el que respira antes de actuar, demuestra madurez, templanza y carácter firme. Y esa pausa no llega sola, se entrena, se construye, como un músculo espiritual. Comienza con algo tan simple como reconocer las señales tempranas de la ira. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando empiezas a enojarte? ¿Se acelera tu respiración? ¿Se tensan tus hombros? ¿Aumenta tu volumen de voz? Cada uno de esos síntomas es una alarma, una invitación de parte de Dios para detenerte, no para avanzar. Y si escuchas esa alarma y haces una pausa, estás rompiendo el ciclo automático que te ha controlado por años. Una técnica poderosa es el anclaje. Escoge una palabra o gesto que te sirva de recordatorio inmediato. Puede ser tan simple como decir en tu mente: pausa, o tocarte el pecho suavemente como señal de detenerte. Ese anclaje, repetido una y otra vez, crea una ruta neuronal nueva. Una ruta de calma, no de caos. También puedes preparar respuestas predecibles para situaciones que sabes que te provocan. Siempre discutes con la misma persona por el mismo tema. Ya sabes qué comentarios te irritan. Entonces, prepara tu respuesta de antemano. No improvises en medio de la tormenta. Ten a mano frases que reflejen templanza como: prefiero hablarlo después, necesito un momento antes de continuar, o simplemente entiendo tu punto, déjame pensar. Esas respuestas no solo te protegen, transforman la atmósfera. Y aquí va algo profundo. La pausa es también un acto de humildad, porque al detenerte estás reconociendo que tu primera interpretación emocional podría estar equivocada, que tu percepción, herida o impulsiva, no siempre es la verdad. Estás diciendo: Señor, no confío en mi carne, confío en tu dirección.
Y en ese segundo sagrado entre estímulo y respuesta, creas un espacio donde Dios puede actuar. Ese espacio es santo, porque cuando haces una pausa, estás literalmente invitando al Espíritu Santo a gobernar tu boca, tu reacción, tu emoción. Estás diciendo, no quiero hablar desde mi ira, quiero responder desde tu paz. Y eso transforma completamente tu manera de vivir. Porque ya no reaccionas por reflejo, sino que respondes por revelación. Hoy te propongo un compromiso muy sencillo, pero profundamente transformador. Cuando sientas esa primera chispa de irritación, no cuando ya estás enojado, sino antes, detente, respira, cuenta hasta 5. Y en ese tiempo, hazte una pregunta poderosa. ¿Qué respuesta reflejaría mejor el carácter de Cristo en esta situación? Solo eso, una pausa, una respiración, una pregunta, y estarás moviéndote del reino de la necedad al reino de la sabiduría. Haz esto, y verás cómo el enojo pierde espacio, cómo tu mente se aclara, cómo tu espíritu se fortalece, porque no naciste para vivir controlado por tus impulsos, sino guiado por el Espíritu. Y cuando aprendes a pausar, también aprendes a vivir en paz. Número 12. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has admirado a alguien que, en medio de una tormenta, permanece inexplicablemente sereno? No porque niegue el problema, ni porque sea indiferente, sino porque su paz no está anclada a lo que está pasando afuera, sino a lo que vive dentro. Jesús, horas antes de enfrentar la cruz, dejó un legado que no solo consuela, transforma. Juan 14:27 registra sus palabras como un acto de entrega. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Recibe mi paz. Habita en ella, respira desde ella, porque esta paz no es una técnica, es una persona. Es Cristo en ti. La paz que el mundo ofrece es frágil, condicional, depende del silencio externo, del orden de los factores, de que todo funcione más o menos bien. Pero basta una interrupción, un comentario fuera de lugar, un giro inesperado, y se rompe como cristal. En cambio, la paz que Jesús da no es una paz humana elevada, es su paz. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en medio de ellos. Es una calidad de paz que no puede ser explicada, solo experimentada. No nace de la lógica, sino del Espíritu. Y aquí hay algo profundo. Jesús no dijo, les daré paz. Dijo, mi paz les doy. Ya la dejó. Es herencia, es regalo, es posesión permanente para el creyente. Pero aunque nos pertenece, debemos aprender a habitarla conscientemente, porque puedes tener una casa y no entrar, puedes tener una herencia y no disfrutarla. Así también, muchos creyentes poseen la paz de Cristo como derecho espiritual, pero no la experimentan como realidad emocional, porque no se trata solo de tenerla, sino de vivir desde ella. Y eso comienza con un hábito, practicar la presencia de Cristo. Hacer consciente que Él está contigo, aquí y ahora, en medio de la situación que normalmente te irritaría. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo se sale de tu plan, cuando las cosas no resultan como esperabas, ahí mismo puedes detenerte y decir, Señor, estás aquí, tu paz ya está en mí, no tengo que fabricarla, solo recordarla, solo dejarla fluir. Esa práctica cambia tu temperatura interna, porque cuando sabes quién está contigo, lo que está contra ti pierde fuerza, pero también hay obstáculos, pensamientos repetitivos de injusticia, hábitos de queja, entornos ruidosos o relaciones tóxicas. Todo eso puede sabotear tu experiencia de paz. Por eso, parte de vivir en esta paz es también identificar y desmantelar lo que la sabotea. No puedes vivir desde la paz de Cristo si tu mente está constantemente alimentada por comparaciones, juicios o expectativas irreales.
Es un acto de limpieza interna, inhalar la paz, exhalar el juicio, inhalar la presencia, exhalar la reacción. Y eso se entrena, incluso físicamente. Puedes cerrar los ojos un momento y decir en tu mente: respiro tu paz, Señor, exhalo mi tensión, inhalo tu presencia, exhalo mi enojo. No es una técnica vacía, es una oración con el cuerpo, un lenguaje espiritual que te conecta con la fuente de vida. Cada respiración puede ser una comunión con la paz viva que habita en ti. Otra herramienta poderosa es la comunidad. Rodéate de personas que cultivan la paz, que no reaccionan ante todo, que no necesitan tener la última palabra, que saben guardar silencio y hablar desde la sabiduría. Porque la paz también se contagia, se aprende por imitación, se refuerza por repetición, y una comunidad de paz es el terreno fértil donde la paz de Cristo se convierte en cultura, no solo en consuelo. Y si aún te preguntas si todo esto vale la pena, piensa en esto. Cuando tú eliges responder desde la paz, en vez de desde la ira, estás enviando un mensaje al mundo. Estás diciendo: yo no pertenezco al sistema que reacciona, que grita, que responde con violencia. Yo pertenezco a otro reino, a uno donde el rey reinó con mansedumbre y venció el mal con bien. Tu paz es tu testimonio más poderoso, porque en un mundo donde explotar es sinónimo de fuerza, mantener la calma en Cristo es una rebelión sagrada. Es una declaración silenciosa pero clara. Yo tengo algo que tú necesitas, y ese algo es alguien, es Jesús. Hoy te invito a hacer algo muy concreto. La próxima vez que estés a punto de irritarte, detente un segundo y declara: la paz de Cristo ya es mía. No necesito buscarla, solo recordarla. La recibo ahora. Visualiza esa paz como una luz envolviendo tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. No estás tratando de calmarte con tu fuerza, estás rindiéndote a una fuerza mayor, y esa fuerza es una paz que, como dice Filipenses, guarda tu corazón y tus pensamientos. Número 13. Humildad que vence el orgullo herido. ¿Cuántas veces te has sentido profundamente irritado porque alguien no reconoció tu esfuerzo, te contradijo delante de otros o minimizó tu opinión? Ese fuego interno, esa necesidad de defenderte, de responder con fuerza, muchas veces no proviene de una injusticia real, sino de algo mucho más sutil: el orgullo herido. Pablo, en Filipenses 2:3, no esquiva el tema, va directo al núcleo y nos da una medicina poderosa y contracultural. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios te dice hoy: haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Es cultivar una humildad tan profunda, tan real, que desactiva por completo el poder del orgullo herido. Porque gran parte de nuestra ira no nace del daño objetivo, sino de la amenaza percibida a nuestro ego. Cuando alguien nos ignora, cuando no nos dan el lugar que creemos merecer, cuando nuestras ideas son desafiadas, lo que se enciende no es solo nuestra emoción, sino nuestra necesidad de preservar una imagen. El orgullo herido es uno de los detonadores más invisibles y peligrosos de la ira. Se disfraza de justicia, de dignidad, de defensa propia. Pero en el fondo, muchas veces lo que queremos no es justicia, sino validación. Queremos tener la razón, que los demás reconozcan nuestra importancia, que se nos respete como creemos que merecemos. Y cuando eso no ocurre, estallamos. Pero Pablo nos invita a un camino revolucionario: mirar al otro como superior, no desde una falsa modestia, sino desde un corazón que ha sido liberado del constante impulso de probar su valor. Ver a los demás como superiores no significa negar tu valor. Significa que ya no necesitas afirmarlo en cada conversación.
Ya no necesitas defenderlo ante cada crítica. Ya no necesitas ganar cada argumento. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, ya no estás a la defensiva. Estás disponible, estás abierto, estás firme, pero no frágil. Esa es la fuerza de la humildad. Te vuelve inmune a muchas ofensas que antes te herían profundamente. La humildad genuina también amplía tu visión. Ya no estás centrado en lo que tú necesitas, en lo que tú esperas, en cómo tú luces ante los demás. Empiezas a ver al otro como alguien valioso, con historia, con luchas, con perspectivas que pueden enriquecer la conversación, incluso cuando no estás de acuerdo. Esa humildad activa la empatía, y la empatía es uno de los antídotos más poderosos contra la ira reactiva. Pero, ¿cómo se practica esta humildad en lo cotidiano? Comienza por identificar los síntomas del orgullo herido. Te pones excesivamente a la defensiva. Necesitas tener siempre la última palabra. ¿Te molesta desproporcionadamente cuando te interrumpen o corrigen? Esos son indicadores de que el orgullo está dirigiendo la conversación. Y cuando lo reconoces, puedes detenerte. Puedes decir, esto no es sobre la verdad, es sobre mi necesidad de tener razón. Y en ese momento, eliges algo diferente. Eliges bajar la guardia, escuchar, ceder. Jesús es nuestro modelo supremo en esto. Él, siendo Dios, no se aferró a su derecho divino, no exigió honor, no se defendió ante falsas acusaciones, no reaccionó con ira ante el rechazo, y sin embargo, nunca fue débil, nunca fue pasivo. Su humildad era fuerza bajo control, era dignidad anclada en el cielo. Cuando renuncias a defender tu ego, no pierdes tu valor, lo demuestras con más claridad. Y esta humildad transforma nuestras relaciones. Imagina una comunidad donde cada uno estima al otro como más importante, donde no hay contienda porque no hay competencia, donde no hay ira porque no hay orgullo inflamado. Esa es la comunidad que el reino de Dios quiere establecer aquí, y empieza en ti, en esa conversación que podrías ganar, pero eliges ceder, en ese momento en que podrías defenderte, pero eliges comprender. Hoy, cuando sientas que tu orgullo ha sido tocado, haz una pausa, pregúntate, ¿qué parte de mí está buscando validación aquí? Luego, mírate a los ojos espiritualmente y recuérdate, mi valor no está en ser reconocido, está en haber sido redimido. Mira a la persona que te ha provocado con una nueva perspectiva. Piensa, él también necesita gracia, como yo. Su punto de vista puede enseñarme si estoy dispuesto a escuchar. Haz esto y verás cómo tu espíritu se vuelve más ligero, cómo las ofensas pierden fuerza, cómo tu necesidad de defenderte se convierte en capacidad para amar. Porque cuando la humildad vence al orgullo herido, el enojo pierde su combustible y tu corazón empieza a vivir en paz, no por lo que otros hacen, sino por lo que tú eliges ser. Número 14. Cultivar un espíritu de mansedumbre. En un mundo donde levantar la voz se confunde con tener razón, donde ser agresivo se aplaude como valentía y reaccionar con intensidad parece sinónimo de autenticidad, Dios te llama a un camino radicalmente distinto, un camino donde la mansedumbre no es una debilidad que esconder, sino una fortaleza que cultivar. Gálatas 5:22 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Y en esa lista de frutos que brotan del Espíritu, la mansedumbre no es un adorno final, es una marca profunda de madurez espiritual. Dios te dice hoy, haz esto y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? Es cultivar un espíritu de mansedumbre. No se trata de suprimir tu carácter o quedarte callado ante la injusticia. Se trata de que tu fuerza esté gobernada por el Espíritu y no por el ego.
Mansedumbre no es pasividad, es poder bajo control, es la capacidad de tener la razón y elegir no aplastar, es tener el derecho a responder y decidir edificar en lugar de destruir. La mansedumbre no se fabrica, no puedes forzarla, es fruto, y como todo fruto, nace de una raíz viva, de una conexión diaria con el Espíritu Santo. No es tu carácter natural, es evidencia sobrenatural. No es que tú seas naturalmente calmado, es que el Espíritu produce en ti una calma poderosa que desarma conflictos sin decir una palabra más alta. Y mientras el mundo sigue reaccionando, tú eliges responder desde otro nivel. Y aquí hay algo que libera. La mansedumbre te desconecta de la necesidad constante de responder a cada provocación. Te han hablado mal. No tienes que devolver lo mismo. Te han ignorado. No necesitas levantar la voz. Te han provocado. No estás obligado a entrar en el juego, porque quien tiene mansedumbre está libre, libre de la urgencia de demostrar, de defenderse, de ganar batallas que no edifican. Y esa libertad es paz. La mansedumbre no llega sola, es la flor que brota al final de una secuencia divina. Viene después del amor que elige dar sin condiciones, después de la paz que guarda el corazón, después de la paciencia que espera sin quejarse, después de la bondad que prefiere bendecir. Es el resultado de caminar con el Espíritu paso a paso, día tras día, hasta que ya no eres tú quien vive, sino Cristo en ti. Y Cristo es manso. Jesús mismo dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». El Hijo de Dios, con toda la autoridad del cielo, describiéndose a sí mismo con esa palabra, manso. ¿Te das cuenta del poder oculto en esa cualidad? Jesús tenía el poder para destruir con una sola palabra, pero eligió restaurar. Tenía el derecho a juzgar, pero eligió perdonar. Tenía toda autoridad, pero sirvió. Esa es la autoridad real, la que no necesita imponerse para ser obedecida, la que transforma por presencia, no por presión. Pero seamos honestos, a veces resistimos la mansedumbre, porque creemos que nos hará parecer débiles, que otros se aprovecharán, que perderemos influencia. Pero es justo lo contrario. Las personas realmente fuertes son las que pueden escuchar sin interrumpir, esperar sin irritarse, corregir sin herir. La mansedumbre no es falta de voz, es saber cuándo y cómo usarla, es hablar con firmeza sin violencia, es confrontar sin destruir. ¿Cómo cultivar esta mansedumbre en lo práctico? Primero pidiéndola, porque es fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano. Cada mañana, ora: Espíritu Santo, produce en mí un corazón manso. Segundo, entrenándola en lo cotidiano. Cuando alguien te irrite, detente y di dentro de ti: no reaccionaré desde la carne, responderé desde el fruto. Tercero, visualizándote como una persona cuya fuerza no necesita demostrarse, porque el que está seguro de su valor no grita, y no solo afecta tu interior, la mansedumbre impacta a quienes te rodean. Cambia la atmósfera en tu familia, suaviza tensiones en el trabajo, edifica relaciones donde antes solo había competencia. La gente recuerda la mansedumbre más que la agresividad, porque lo que más impacta no es la persona que impone, sino la que transmite paz en medio del caos. Hoy, cuando sientas la tentación de levantar la voz, de reaccionar, de imponerte, recuerda, el Espíritu te ha dado otra opción, una que no solo honra a Dios, sino que protege tu corazón. Pide en ese momento: Espíritu Santo, manifiesta tu mansedumbre a través de mí. Haz esto, y verás cómo la irritación pierde su poder, la ira se disuelve y tú caminas en una fortaleza que el mundo no puede imitar, porque la verdadera fuerza no necesita gritar, solo necesita amar con poder sereno. Número 15. La comunidad que sostiene y sana. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando con enojo en un momento donde te sentías especialmente solo o desconectado?
no es casualidad. Hay una relación profunda entre el aislamiento y la intensidad de nuestras emociones. La palabra de Dios, en Hebreos 10:24, nos da una llave olvidada para la transformación emocional. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Dios te dice hoy, haz esto, y jamás te enojarás ni te molestarás por nada ni con nadie. ¿Qué es esto? No caminar solo. Permitir que la comunidad sea parte de tu proceso. La sanidad emocional no ocurre en el vacío, ocurre en el contacto. Fuimos diseñados para crecer juntos, para que alguien nos observe, nos anime, nos confronte con amor y nos recuerde quiénes somos cuando lo olvidamos. El diseño de Dios para tu carácter no es solo individual, es profundamente comunitario, y eso significa que vencer la ira, ese impulso que muchas veces nos traiciona y nos avergüenza, no es solo una batalla interna, sino una disciplina que necesita el respaldo de otros que caminen contigo. La comunidad cristiana saludable no solo se reúne los domingos, se considera mutuamente. Eso implica atención activa, cuidado intencional y una mirada que no juzga, sino que observa con compasión. Nos necesitamos para crecer. Necesitamos personas que nos estimulen, como dice el texto, al amor y a las buenas obras, y eso incluye ayudarnos a responder con mansedumbre cuando todo dentro de nosotros quiere explotar, porque cuando estás solo, los pensamientos se distorsionan, el enojo se acumula y las heridas se amplifican. Pero cuando alguien te acompaña, te escucha, te recuerda la verdad, algo en ti se aquieta, se sana. Y aquí hay algo poderoso: rendir cuentas con amor, no como un acto de control, sino como una herramienta de transformación. Imagina poder decirle a alguien: hoy me sentí muy irritado en el trabajo, no respondí como quería. ¿Puedes orar por mí esta semana? ¿Puedes preguntarme cómo me va? Eso cambia todo, porque cuando sabes que alguien camina contigo, te sientes menos tentado a ceder a la carne y más fortalecido en el espíritu. Claro, esto requiere vulnerabilidad, exponernos, decir, estoy luchando con esto. Pero esa vulnerabilidad estratégica, dentro de un círculo seguro de confianza, se convierte en un terreno fértil para el cambio. A veces tú no puedes ver tus propios puntos ciegos, pero otros sí. A veces estás tan acostumbrado a justificar tus reacciones que necesitas otra perspectiva amorosa que te diga: eso no fue mansedumbre, pero puedes hacerlo mejor la próxima vez. Y la belleza de la comunidad también está en el testimonio. Ver a otros que han aprendido a responder con paz, que han vencido el enojo en sus propias vidas, es una fuente de inspiración práctica. No estás escuchando una teoría, estás viendo una vida. Y si Dios lo hizo en ellos, también puede hacerlo en ti. No olvidemos tampoco el poder de la intercesión. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando alguien ora específicamente por tu carácter, por tu dominio propio, por tu paz interior. Esas oraciones te sostienen en los días difíciles, incluso cuando tú no sabes cómo orar. Es comunidad en acción. Es el cuerpo de Cristo fortaleciéndose mutuamente, y cada avance merece ser celebrado. ¿Lograste pausar antes de responder? ¿Reconociste tu orgullo herido y elegiste la humildad? Cuéntalo, compártelo. La celebración del progreso, por pequeño que parezca, fortalece la perseverancia. En comunidad, cada victoria se multiplica, cada paso se sostiene mejor. Porque al final, la comunidad no es perfecta, pero es el taller donde se forjan nuestras respuestas, donde aprendemos a perdonar, a ser pacientes, a comprender que los demás también tienen luchas, que también hieren sin querer, y que nuestra reacción no debe depender de su perfección, sino de nuestro llamado. Es en ese espacio de fricción inevitable donde nuestras herramientas contra la ira se afilan y maduran.
Hoy, haz un movimiento claro contra el aislamiento. Escribe o llama a una o dos personas que respetas y en quienes confías. Diles, estoy trabajando en esto. No quiero ser dominado por la ira. ¿Podemos apoyarnos mutuamente? Tal vez puedas establecer una conversación semanal, un mensaje breve cada vez que enfrentes una situación complicada o simplemente un acuerdo de oración. Pero hazlo, porque la victoria sobre la ira no se conquista en soledad, se cultiva en comunidad, y cuando caminamos juntos, la transformación se vuelve más profunda, más duradera y mucho más parecida al corazón de Cristo. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.